dar al Señor y para leer su palabra. ¿Alguien no tiene Biblia? ¿Alguien no trae Biblia que quiera que le prestemos una? Con toda confianza levante su mano y acá, miren, hermanas de hospitalidad, acá. Porque las Biblias nada más están así y allá hay otra, miren. Muy bien. Gracias, hermanas. Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos a estar del versículo 1 al versículo 25. Pero primero vamos a orar a nuestro Padre. Bendito y amado Dios, te damos gracias esta mañana por tu amor. Gracias, Dios, porque eres bueno. Nos has dado tu palabra y la tenemos en español y podemos leerla y tenemos un acceso fácil y libre para leerte, orarte, profundizar y meditar en tu palabra. Señor, gracias. Santo Espíritu, esta mañana venimos a ti pidiéndote que nos hables. Habla a nuestros corazones y que tu palabra penetre hasta lo profundo de nuestra alma y atraviese huesos y carne y quede plasmada ahí. Señor, así como aquel valle de huesos secos, hoy, por favor, que el Espíritu dé vida a aquellos corazones muertos, que dé vida a aquellos corazones alejados. Tráelos de vuelta a ti, Señor. Gracias. Por favor, que no salgamos igual como llegamos y que transformes, que haya personas que se arrepientan de su pecado. Gracias. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios, capítulo 14. Esto dice la palabra del Señor, hermanos. Procuren alcanzar el amor. Procuren alcanzar el amor. Pero también deseen ardientemente los dones espirituales. Sobre todo que profeticen. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción a los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero y el que habla será un extranjero para mí. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don?
puesto que no sabe lo que dices. Porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. En la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Amén. Puedes tomar asiento. Tenía muchos años que no padecía tanto, sufrí tanto y oré tanto que esta semana. Mi esposa sufrió porque no le hice caso esta semana. Perdóname, mi amor. Me costó mucho trabajo este sermón. Así que pido gracia a Dios para que sea el Señor quien les hable y su Espíritu quien los convenza. Estuvo duro, hermanos. Digo, toda la palabra cuesta mucho trabajo predicarla, pero no sé por qué. No sé. Que el Señor me perdone, pero tal vez venía muy confiado. No sé. Pero bueno, confío en que Dios va a hablar esta mañana a ustedes, mis hermanos. El énfasis para hoy, o el propósito, o mi argumento para convencerlos a ustedes es que los dones deben comunicar claramente el mensaje de Dios para edificar a su pueblo y alcanzar al perdido. Lo repito, los dones deben comunicar claramente el mensaje de Dios para edificar a su pueblo y alcanzar al perdido. Tratar este tema, hermanos, de 1 Corintios 14 con respecto al hablar en lenguas es como manipular nitroglicerina. Un movimiento en falso y ¡pum! Delante de la presencia del Señor, ya, todos muertos. Es un tema que ha causado mucha consternación y que ha alimentado demasiados debates. Ha encendido discusiones en las iglesias y teólogos por la historia se han dividido, inclusive también las iglesias, por este tema. Y la dificultad pues brota, ¿verdad? De manera inmediata cuando uno se da cuenta que a diferencia de cualquier otro don, a las lenguas y a la profecía se les dedica un capítulo entero en el Nuevo Testamento para discutir al respecto. No es cualquier cosa, ¿verdad? Y cuando hablamos de lenguas, pues surgen preguntas. ¿Está involucrado un estado extático? ¿Qué me refiero con esto? ¿Está involucrado un éxtasis donde cuando hablo en lenguas pierdo el control, pongo los ojos en blanco y soy tomado, poseído por el Espíritu Santo y hablo cosas? ¿Es un idioma conocido? ¿No es un idioma conocido? Hermanos,
El don de lenguas es un regalo del Espíritu Santo y tristemente nos hemos enfrascado en debates que nos dividen al respecto. Tú puedes estar en esta iglesia y no creer en el don de lenguas y guardar silencio porque no quieres meterte en problemas, puede ser. Ahora, hermanos, esta controversia tendría que ser completa y absolutamente inexistente si las lenguas se practicaran de manera bíblica, porque no estamos hablando de un tema de definición, estamos hablando de un tema de práctica. Y el punto, mis hermanos, no es ganar una discusión, sino comprender de mejor manera cómo el Espíritu desea edificar a su iglesia y que profundicemos en nuestra intimidad con el Señor. El mundo nos ha contaminado y creemos muchas cosas que vienen en la Biblia, excepto cuando se trata de algunas cosas que son milagrosas o espectaculares o que nuestro razonamiento no tiene una respuesta. Y una cosa que debemos tener en cuenta, hermanos, al interpretar este texto son las palabras de conclusión de Pablo en los versículos 39 y 40. Solo lo voy a mencionar porque esto se predica después, ¿verdad? Dice, por tanto, hermanos míos, fíjate, esto nos tiene que dar pauta. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar. Y luego que dice, y no prohíban hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Ya lo predicará Andrés. Pero fíjate en esto, esto tiene que darle pauta al sermón de hoy. Entonces, hermanos, poniendo los puntos sobre las íes, no abrazamos que el don de lenguas haya cesado, ni creemos que debamos prohibir a alguien hablar en lenguas. De hecho, no deberíamos prohibir el ejercicio de ningún don espiritual, siempre y cuando se haga de manera legítima y bíblica. Porque si somos bíblicos, si no somos cristianos, somos creyentes bíblicos, creemos todo lo que dice la Biblia, no pedacitos, ¿ok? Y miren, sé que hay muchos cristianos fieles y piadosos que ven este don de una manera diferente a como nosotros lo abrazamos en esta iglesia. Pero nosotros ejerceremos este don bíblicamente y seguiremos las regulaciones establecidas en este capítulo. ¿Ok? Gracias. También reitero, hermanos, que no deberíamos oponernos al entusiasmo y a la emoción en la adoración. No estoy hablando de emocionalismo, de que soy movido por un sentimiento que me vibra y entonces ya siento. No. Cuando estás cantando al Señor, al menos yo, me ven que me muevo. Los que están atrás de mí dicen, este cuate no se está quieto, ¿va? Pero, yo quisiera, no sé, expresar de una manera única a mi Señor que lo adoro, ¿verdad? Y no me alcanzan las manos, no me alcanza estar parado ahí, porque estoy delante de la presencia de aquel que creó el universo y que sostiene mi vida. Yo quiero derramarme en adoración a Él y eso me entusiasma. Entonces, no hay que oponernos a esto. Somos una iglesia que apenas está aprendiendo a adorar. Si no, pregúntenle a Andrés y a los que están allá enfrente. Apenas, hoy el volumen estaba bajito de los de acá. ¿Pudieron escucharse? Eso es maravilloso. Es maravilloso. Entonces, sería grandioso, mis hermanos, que en Coram Deo participáramos más activamente en la adoración y no menos. Lamentablemente, ¿verdad? Algunas cosas pueden ser vistas como excesos en la adoración,
Pero yo me pregunto, ¿realmente es un exceso en la adoración? ¿O es más bien nuestro formalismo muerto por el que no queremos adorar? Estoy amarrado porque qué vergüenza, qué oso si hago así o hago así. Qué oso. ¿Será más ese lado? O sea, ¿realmente es un exceso? Son cosas para meditar, porque todo este sermón trae un toque de eso. Entonces, hermanos, al abordar este capítulo, que realmente es complicado, yo pido gracia, ¿verdad? Y yo quisiera que al final todos estuviéramos de acuerdo. Estos no son mis puntos, pero son temas, son criterios de los que debemos abrazar. El ejercicio de cualquier don espiritual siempre debe de ser para la glorificación de Dios. En eso tenemos que estar todos de acuerdo. También el ejercicio de cualquier don es para la edificación de la iglesia. Y en última instancia, que a lo mejor debería ser la primera también, el ejercicio de un don es para la evangelización de los perdidos. Recuerda mi énfasis, los dones deben comunicar claramente el mensaje de Dios para edificar a su pueblo y alcanzar al perdido. Creí que me iba a tardar más en esta introducción, pero no. Mi primer punto, hermanos, a ustedes es: la edificación del cuerpo requiere un mensaje comprensible. Cuando el apóstol Pablo aborda este capítulo, lo inicia con un mandato. Y esto une el sermón anterior. Creo que estuve preguntando a los hermanos líderes de grupos en casa cómo les fue. Bueno, eso lo hago siempre, ¿verdad? Pero ha habido en los grupos también como híjole, o sea, no estamos amando como deberíamos amar. Ni siquiera sé cuál es mi don. La iglesia podría pensar que está batallando en eso, ¿verdad? Y esto se conecta porque Pablo dice: procuren alcanzar el amor. Les viene hablando a los corintios del amor. Yo les hablé del amor la semana pasada y yo lo agarro y le digo al Espíritu Santo: gracias por escribirlo, pero iglesia Corandeo, procuren alcanzar el amor. Pablo no está cambiando de tema. Pablo está amarrando todo lo que viene diciendo en el capítulo 12 y en el capítulo 13. Acuérdate, capítulo 12, 13 y 14 de 1 Corintios es una idea, es un objetivo, es un tema. ¿Okay? Y entonces, si el amor es el camino más excelente, si no tenemos amor, entonces los dones, por muy espectaculares que sean, no sirven de nada. No sirven de nada. Entonces, lo más cristiano que podemos hacer es comenzar cualquier discusión sobre los dones hablando del amor. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: antes de hablar de lenguas, antes de hablar de profecía, antes de hablar de lo que hacemos, hablemos de lo que somos. Somos gente que ama a Cristo. Somos gente que ama como Cristo murió. Y como Cristo amó, y murió por nosotros, de esa manera nosotros tenemos que amar. Eso hacen los cristianos. Aman como Cristo ama. Y Pablo como que no le suaviza la instrucción, porque esta palabra de alcanzar tiene una connotación de perseguir. Es una palabra fuerte la que usa Pablo. Y está hablando del mismo verbo que utiliza el corredor que va con la intención de ganar una carrera. Está hablando del mismo verbo que hace el cazador que sigue a una presa. Y es como si el Señor nos dijera esta mañana, que sí lo está diciendo: iglesia, ustedes desean cosas espirituales, pero no están corriendo con la misma pasión detrás del amor. Quieren hablar lenguas, pero no quieren amar. Quieren profetizar, pero no quieren amar. Es una contradicción. Hermanos, Dios no quiere iglesias impresionantes. Dios no quiere iglesias llamativas. El Señor quiere iglesias amorosas, no importa el tamaño. El Señor no quiere gente con dones espectaculares. El Señor quiere gente cuyo carácter esté saturado de Cristo.
Entonces fijémonos primero en eso, antes de decir, no, las lenguas esto, no, la profetización lo otro. Mejor enfócate en tener un carácter saturado de Cristo y amar. Y Pablo no nos está haciendo escoger entre el amor y los dones. Él no escribe, amen y olvídense de los dones. Al contrario, está diciendo, deseen, ¿cómo? Ardientemente los dones espirituales. ¿Qué fue lo último que deseaste de manera ardientemente? ¿Puedes pensar en ello? Hermanos, desear, anhelar, querer los dones es algo bueno. Es algo bueno. Esta iglesia debe anhelar ardientemente que el Espíritu se manifieste. No estamos muertos, estamos vivos. Y un ser viviente le corre sangre por las venas, no atole, ¿verdad? Le corre sangre, está vivo, quiere vivir, quiere expresar que está vivo. Una iglesia que tiene que desear los dones con ardor, con anhelo. Pero ese deseo nace del amor. Ese deseo no nace del ego. Ese deseo nace de querer edificar la iglesia. Ese deseo no nace de la autopromoción. Y hemos estado muy confundidos por años. Otras iglesias, y lo digo así, lo han enseñado mal. Y parece que esto es un nivel de calidad superior en un cristiano que de otro. Y no es así. Hermanos, ¿realmente desean ardientemente los dones? Sean honestos con ustedes. ¿Desean ardientemente los dones? ¿Cuántas horas le dedicas al día para orar al Espíritu Santo que te dé dones porque los deseas con ardor? ¿Qué ejemplo podría poner? Una persona que tenga cáncer desea ardientemente sanar. Una persona que se le murió un hijo desea ardientemente que el Señor le dé consuelo, ¿verdad? Una iglesia que ama desea ardientemente que el Espíritu Santo dé dones, lleno de dones aquí. Y bueno, Pablo empieza a meternos a los pastores en temas más escabrosos y dice, bueno, pues enfoca ese deseo sobre todo en profetizar. Todavía no podemos con las lenguas y ya está hablando de profetizar. Y no porque la profecía sea más espiritual, sino porque la profecía es más útil para los demás. Hermanos, voy a hablar en este sermón del don profético, del don de profecía como uno mismo en dos vertientes. Se los aclaro para que no vaya a empezar. No, pero es que la profecía solo es predicar la palabra. Sí, pero también es dar, ahorita voy a aclarar, mensajes directos de Dios a nosotros. Y voy a explicar cómo aplica, ¿ok? Voy a explicar cómo aplica, así que tenme paciencia. Pero, porque si no, solo los pastores podrían profetizar. Y lo que dice este pasaje, dice que todos profeticen. Desde aquí mi estimado viajero hasta acá mi ingeniero de audio, pasando por el otro ingeniero de audio y hasta el de la librería que está allá al fondo. Todos profeticen. Entonces, todos tendrían que ser pastores para poder profetizar la palabra, ¿verdad? Y las mujeres no pueden ser pastoras, entonces las mujeres fuera. Ellos no pueden profetizar. No es así, hermanos. Aquí está hablando de otra cosa que no solamente es predicar la palabra. ¿Ok? Digo, nada más para ponerle más sabor al caldo, ¿verdad? Desde un principio. Entonces, Pablo lo que está haciendo está restableciendo prioridades espirituales. Una iglesia que persigue el amor es una iglesia que debería preguntarse, ¿qué edifica más?
¿Qué ayuda más a mis hermanos? ¿Qué es lo que construye más y mejor el cuerpo de Cristo? Y la respuesta, hermanos, tendría que ser clara. Lo que la iglesia entiende, lo que la iglesia recibe y lo que la iglesia puede aplicar. Porque eso es lo que edifica más, eso es lo que ayuda más a los hermanos, eso es lo que alimenta más el cuerpo de Cristo y construye una iglesia. Perseguir el amor, hermanos, es más que sentir ese cariño por otros. Hablamos de una disciplina espiritual que trae una obediencia continua. Y Pablo, otra vez, que está utilizando este verbo de perseguir, de alcanzar, como les explicaba, de un cazador que busca su presa. Pablo lo ha mencionado en otros pasajes. Dice, persigan de esa manera la paz, Romanos 14:19. Persigan el galardón del llamado celestial, Filipenses 3. Persigan con esa intención lo bueno para todos, Primera Tesalonicenses. Persigan la justicia, Primera Timoteo. Con ese mismo tono dice persigan el amor. Es importante esto, hermanos. Los dones deben de estar bañados de amor. Entonces, hay una intencionalidad de perseguir lo que edifica y evitar lo que confunde. Fíjense cómo todo está relacionado entre el amor y la edificación y las lenguas y la profetización, que han tenido un muy mal uso, que han provocado confusión, no edificación. Y lamento mucho, hermanos, que hayamos sido lastimados en otras iglesias, porque seguramente estamos predispuestos ante esto por cómo nos fue en la feria, ¿verdad? Nos fue mal. Entonces, Coram Deo es una excelente iglesia, excepto si hoy, ojalá un día nunca hablen de dones porque, no, me voy. Entonces, lamento mucho eso, hermanos. Yo también fui víctima, como ustedes. Fui abusado espiritualmente con el tema de los dones y con el tema de la profetización. Cuando una iglesia, hermanos, vive persiguiendo el amor intencionalmente y deseando los dones para edificar, los dones no producen competencia, los dones no producen caos ni desorden, los dones producen bendición. Y este punto es simple y a la vez profundo. El amor, hermanos, va a determinar qué dones buscas y cómo los vas a usar. El amor. Si tú amas a esta iglesia, tienes que saber de qué pata cojeamos. Tienes que saber qué nos duele. Y como amas tanto esta iglesia, vas a pedir dones que ayuden a que esa patita de la que estamos chuequitos nos las hagan derechita y podamos estar firmes. No el don que quieres, no el don que gustas. Es que si yo tuviera ese don, yo pudiera, bla, 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 bla. No. Por eso los dones los determina el amor. Hermanos, por amor debemos estar preocupados por las necesidades de esta iglesia. Por amor. No todo es dinero. Que si quieres por ahí, pues échale. Es bueno ser una iglesia generosa. Hoy estábamos hablando de aventarnos un cohete de meses sin intereses con el tesorero y 2 que 3 animándolo y ahí andamos, ¿va? Pues claro, el dinero va a funcionar para muchas cosas, pero no solamente es eso. ¿Qué necesidades hay aquí? ¿Qué dones voy a pedir para servir mejor a mi iglesia? ¿Por qué don estás orando? ¿Eso realmente edifica a Coram Deo? Si esto, y soy respetuoso, si esto fuera real en ti, tú deberías de venir conmigo y decirme, pastor Antonio, o pastor, o Antonio, como quieras. ¿Qué necesidades hay en Coram Deo? ¿Qué necesitamos en Coram Deo? Pues así a bote pronto, evangelistas. No se hable más. Voy a estar orando hasta que el Señor responda para que me dé el don de evangelismo. Punto.
aunque seas un músico talentoso, aunque seas un hospitalario de primera. A lo mejor la iglesia necesita eso. ¿Te lo habías preguntado así? Hermanos, el amor a la iglesia se expresa buscando claridad y no experiencias privadas. Entonces Pablo empieza a comparar la profecía y las lenguas sin interpretación. Dice, quien habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Versículo 2. O sea, si nadie entiende lo dicho, el único que entiende con claridad es Dios. Y no es que el don de lengua sea malo, hermanos, sino que su efecto es muy limitado cuando no hay interpretación. La iglesia no recibe nada. Solo recibe confusión. Bueno, sí recibe algo, confusión. Y la confusión, mis hermanos, no edifica. Pero quien profetiza, es decir, quien comunica la verdad de Dios de manera comprensible, puede ser un sermón o puede ser un mensaje específico, dice el versículo 3, habla a los demás para edificación, para exhortación y para consolación. Todos preferiríamos eso, ¿verdad? Que escuchar solo un címbalo o un ruido ahí. Entonces, estas palabras, estas 3 palabras, es lo que toda iglesia necesita cada domingo. Ser capacitada en la verdad, ser llamada a vivir en la obediencia y ser animada en un mundo que es muy difícil vivir. Y esto solamente ocurre cuando la iglesia entiende lo que se está diciendo. Hermanos, la profecía trae luz donde las lenguas sin interpretación pues producen misterio, ¿verdad? Es así como que, órale, wow, ¿qué dijo? O sea, se oye esto así súper místico, etéreo y acá de otro nivel, pero ¿alguien entendió? Está muy misterioso eso. Entonces quiero usar la definición del pastor José Lo Mercado sobre la profecía. Él dice, la profecía es un mensaje articulado por medio de palabras a través del cual un hombre o una mujer comparten un mensaje espontáneo, no autoritario, no canónico, traído por el Espíritu Santo con el fin de edificar, exhortar o consolar a otros creyentes. O sea, lo dije, es tanto la predicación fiel como un mensaje sobrenatural específico usado por Dios para fortalecer el cuerpo de Cristo, porque ese mensaje, uno u otro, anima, edifica y consuela. O sea, aquí no vamos a agarrar esas ondas de dame tu coche. ¿Quién cayó? El Benja. Lo siento, Benja. Porque eso no te va a animar. Creo que te va a desanimar. Eso no te va a edificar. Vas a empezar a pecar. ¿Sabes qué, pastor? Y eso no te va a consolar, ¿verdad? Tú estás sufriendo otras cosas y te quitan tu coche. Voy claro, ¿verdad? Gracias, Señor. Hermanos, la autoedificación no es el propósito de todo este rollo. Y aunque de primera instancia la autoedificación pudiera ser positivo, Pablo lo corrige y dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. O sea, esto es algo individual. Algo individual. ¿Hablas en lenguas, hermano? En lo íntimo, en lo individual. De entrada. La intención de esto no es promover una autoedificación privada en el culto, sino que Pablo está señalando un problema donde ese don solo beneficia al individuo, que no es un problema per se, ¿verdad? Pero en la asamblea, porque ese don no estaría cumpliendo el propósito. Lo espiritual, hermanos, no es lo que me hace sentir bien. Es que yo siento bien bonito. Eso no es el fin. El fin es que los demás sean edificados.
Acuérdate, la prueba del amor no es lo que buscas para ti o para mí, no es lo que buscamos para nosotros. La prueba del amor es lo que yo busco para la iglesia. Por eso Pablo, de cierta manera, está descartando las lenguas. De cierta manera, ¿ok? Porque Pablo reconoce que hay un valor cuando las lenguas son interpretadas. Porque entonces las lenguas se convierten comprensibles. Las lenguas se convierten en algo que edifica. Pero entonces la regla, la norma es la interpretación. Porque sin interpretación, eso que dijo así muy acá en arameo antiguo, queda desconectado. El propósito es, todos estamos adorando acá bien suave y de repente alguien dice algo. Y como que, ¿por qué en desorden, verdad? Yo lo predicaré, Andrés. No me estoy comiendo tu sermón, Andresito, solo son así como poniéndote retos, ¿verdad? Porque si nadie entiende, ¿quién cree? Si nadie entiende, ¿quién cree? Y si nadie crece porque creyó, pues ese don no se alineó al corazón de Dios. El Señor busca nuestra edificación. Es como comprar una herramienta, así de esas herramientas acá súper poderosas, ¿no? Acabamos de comprar lavadora, gracias a Dios, pero es como, vi unas lavadoras ya con inteligencia artificial, ¿no? Ya te dicen hasta cuando hueles feo, ¿no? Te dicen, la ropa aquí y tú a bañarte. O sea, ya una herramienta súper poderosa, pero que no trae manual. Pues será muy potente tu aparato con inteligencia artificial. Podrá tener funciones increíbles, pero si no sabes cómo usarlo, si nadie le entiende, porque aparte lo prendes y está en chino, ¿no? ¿Para qué sirve ese aparato? No edifica, no ayuda, no construye, en nada. Solo va a hacer ruido, va a gastar luz y sabrá Dios qué pasará, ¿no? Así pasa con los dones, mis hermanos. Cuando hay entendimiento, esa herramienta, ese don, se vuelve un instrumento poderoso para edificar. Y Pablo resume su punto, dice, quisiera que todos hablaran en lenguas. Y no se está contradiciendo con todo lo anterior. ¿Acaso, acuérdate lo que dijo en el capítulo 12, versículo 30, ¿acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? No está contradiciendo nada. Solo está expresando su punto sobre este don y afirma prioridades en lo que edifica más. Por eso concluye, la profecía es preferible para que la iglesia tenga edificación. La profecía es más deseable, no porque sea superior, sino porque de entrada es más clara, es más útil. Y aquí cae nuestro énfasis. Los dones deben comunicar claramente el mensaje de Dios para edificar a su pueblo y alcanzar al perdido. Tengo varias preguntas como aplicativas. ¿Usamos nuestros dones para edificar o para sentirnos bien? Tú contéstate. ¿Sirvo con amor o busco reconocimiento? ¿Me preocupa más cómo suena lo que tengo o lo que produce en mis hermanos? ¿Mis palabras en la iglesia construyen, clarifican, fortalecen o solo producen ruido, misterio, confusión? Y directamente pregunto, ¿qué áreas de tu vida espiritual deben pasar del yo al nosotros? ¿Qué dones necesitas someter al criterio del amor y de la claridad? ¿Será que estás persiguiendo el amor con la misma intención con la que deseas los dones? Porque a lo mejor deseas el don de X. Acuérdate que los dones no son talentos, ¿ok?
no son esas habilidades que te puso el Señor. Esos no son dones. Los dones es el carisma del Espíritu Santo representado de ciertas maneras. ¿Ok? Si tú me dices, es que mi don es ser carpintero, no es un don. Por muy buen carpintero que seas, eso no es un don. ¿Ok? Ese es un talento. Entonces, esos dones que tú deseas, así de esa misma manera deseas ese don, deseas el amor como ese don. Hermanos, les quiero pedir por favor que no veamos este tema como algo místico o como algo etéreo, solo porque no se han manifestado estos dones en algunos de ustedes. Déjenme decirles que hay aquí en esta iglesia quien tiene don de lenguas y yo la he visto manifestada. Pero, y lo mismo con la profecía, he visto varias veces la profecía manifestada en esta iglesia. Para empezar, se predica la palabra cada domingo, ¿no? Para empezar. ¿Ok? Pero no porque en ti no se haya manifestado, no quiere decir que esto está mal o esto es un tema místico. Eso es importante. Pero para su tranquilidad, nadie de aquí, o tal vez pocos, han escuchado a alguien hablar en lenguas en desorden. ¿Verdad? ¿Alguien ha hablado de escuchar lenguas? No. Porque somos bíblicos. Porque lo hacemos conforme la Biblia lo dice. Hermanos, toda verdadera profecía, esto es muy importante, apunta a Cristo. Apunta a la palabra encarnada, quien es la verdadera revelación perfecta del Padre. La profecía anunciada en el Antiguo Testamento anunciaba en el Antiguo Testamento la venida del Mesías. Y el Nuevo Testamento proclama la obra del Mesías. Y hoy la predicación fiel aplica su evangelio en nuestro corazón. Entonces, ¿qué nos impide usar los dones con claridad y con amor? Tenemos que confesar que nuestro pecado, el ego, el deseo de ser reconocidos. Mira, pastor, quiero darte un cheque, y casualmente hay 4, ¿no? Quiero darte un cheque de 50,000 pesos. Eso no, hermanos, nunca lo hagan. Bueno, nunca lo hagan, ¿no? Déjenlo escondidas. O sea, echen los 50, pero en la cajita. No hagan eso, porque eso habla de mi deseo de ser reconocido. Habla de la comodidad que siento. Habla de la indiferencia que siento por estos. Estos me valen. Yo lo que quiero es yo ser reconocido y que bla, 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 no sé. Entonces, sin el evangelio, nosotros convertimos los dones en plataformas para nosotros mismos. Sin el evangelio. El filtro es el amor del evangelio. Entonces, una iglesia, hermanos, que mira a Cristo va a ser una iglesia que use los dones para edificar, donde el mensaje va a ser claro, va a ser comprensible y va a ser lleno de gracia. Amén. Voy a apurar. Número 2, sin entendimiento no hay edificación. Hermanos, la iglesia no puede crecer si no puede entender lo que se dice. Después de que Pablo establece la meta de todos los dones para la edificación, profundiza en un principio esencial. La edificación solo ocurre cuando hay entendimiento. Fíjate bien, la iglesia no crece por experiencias impresionantes, ni por expresiones espirituales llamativas, sino por la palabra de Dios comunicada de manera clara y comprensible. Pablo comienza y les hace una pregunta: hermanos, ¿de qué provecho les seré si no les hablo de manera comprensible? Y no es que los esté regañando, los está cuidando. Quiere que entiendan que si no comprenden, no reciben nada. Y utiliza explicaciones muy sencillas. Se va a una ilustración musical.
Habla de instrumentos y dice una flauta o un arpa pueden producir algo hermoso, pero solo si se tocan unas notas bien tocadas que distinguen con claridad la armonía, la música. Si un instrumentista sopla una flauta o toca así un arpa sin orden, nadie reconoce la melodía, hermanos. Y pone un ejemplo, la trompeta militar. A todos se nos enchinan la piel cuando escuchamos a un soldado tocar los honores a la bandera o algo y dices, qué bien le sale, ¿no? Este cuate. Pero imagínate una trompeta confusa en la guerra, sin GPS, ¿no? Porque ahora creo que es por GPS, pero no prepara a nadie para la batalla. Toca algo y los soldados ese como, ¿atacamos o es retirada? ¿Qué tal si está tocando la retirada y ellos escuchan, avancen? Muertos todos, o viceversa. La música y las órdenes sin claridad no sirven de nada. Por eso también, y es lo mismo en las iglesias requieren claridad. Palabras incomprensibles serían como notas en un instrumento sin dirección, sin un buen, ¿qué será? Acorde, melodía, no sé, los músicos, aquel el estudiado, partitura, notitas musicales, no sé qué sea, algo, así el orden. Hay una materia, ¿no?, que estudia eso, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Qué dijo? Solfeo. Eso. Yo voy a pedir que me den audición. Hermanos, un mensaje espiritual sin claridad no edifica. Y luego Pablo se va a otro ejemplo, que es el lenguaje del mundo. Acuérdate, Corintio era un puerto internacional y había personas de diferentes naciones y lenguajes. Imagínate la frustración de querer comunicarte con alguien sin entenderlo. A lo mejor ha sido un país extranjero y no te entienden, algo así. Y básicamente lo que Pablo está diciendo es, oigan, no traigan confusión a la iglesia. Aquí no somos extraños, aquí somos una familia, no debe de haber confusión. Cuando alguien habla en lengua sin interpretación, aunque tenga muy buena intención, el efecto va a ser convertir a los hermanos en extranjeros. Se suelta hablando algo así en haitiano antiguo o en otro idioma humano o en una lengua angelical que nadie entiende. Los demás vamos a parecer extranjeros. Entonces una iglesia, hermanos, debe reflejar a un Dios que es un Dios de comunión, que es de orden, que es de paz. Y entonces la confusión ahí no tiene lugar. Por eso Pablo insiste y el versículo 12 trae su énfasis. Procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Eso es lo que importa. Está hablando de dones. Hermanos, los corintios buscaban experiencias espirituales, pero Pablo lo que les está recordando, que lo verdaderamente espiritual no es lo que me impresiona a mí, sino lo que bendice a los demás. El Espíritu Santo, hermanos, nunca va a exaltar el ego, siempre va a edificar el cuerpo. Entonces, si tú traes un don ahí que el Espíritu te dio y tú estás, no, sí, yo voy acá, eso no es del Espíritu. Porque el Espíritu no va a alimentar tu ego. Lo primero que deberías tener es humildad. Y entonces sí podrías pensar que es del Espíritu. Y Pablo se les avienta una primer conclusión pastoral. Dice, el que habla en lenguas, pide en oración para que pueda interpretar. Y no porque el don sea malo, ya lo hemos dicho, sino porque la interpretación le va a dar fruto a la mente. Si no, ¿cómo? Hermanos, las lenguas es una forma genuina de comunión con Dios. Pero en la asamblea todo debe de hacerse para edificarse también con la mente.
Orar, cantar, enseñar, todo debe de ser entendible para que todos digan amén. Los poquitos que dicen, ¿va? Pero para eso sirve, para que otros crezcan, para que otros sean fortalecidos. Y a lo mejor algunos podrían pensar, pero es que pastor, yo siento que cuando hablo en lenguas me edifica. Ok, Pablo dice, bueno, mira, tu intención y tu acción de gracias puede ser muy buena, bien por ti, pero el de al lado no está siendo edificado. Lo hacemos cuando cantamos, hermano, ¿no? No sé, se me viene la canción, todo lo que creó el rey. Estás cantando todo lo que creó el rey. Y el de al lado dice, es cierto, el Señor me creó a mí. Wow, estoy siendo edificado por lo que este cuate está diciendo. En cambio, si se suelta hablando algo que no entiendes, por muy edificante que sea para él, porque es bíblico, es una lengua angelical, es un idioma, no sé, lo que tú quieras, pero tú no lo entiendes, ¿cómo vas a decir amén a eso? No es suficiente con que te sientas bendecido. Y perdón si estoy siendo duro en eso, pero la pregunta importante sería, ¿y nuestros hermanos están siendo bendecidos? Porque de eso trata el amor. Y luego Pablo, pues así otra vez, pues lo sorprende, ¿no? Pues doy gracias a Dios porque pues yo hablo en lenguas, más que todos ustedes. Y Pablo no desprecia el don, no lo minimiza, no lo descalifica, pero Pablo pone el don de lenguas en el lugar que le corresponde, en el lugar correcto. Y ve cómo concluye en el versículo 19 de una manera así, con fuerza. Sin embargo, o sea, yo hablo más que ustedes en lenguas, punto. Pero en la iglesia, en la asamblea, aquí, yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Ahí está, clarito. Cinco palabras claras pueden levantar al cansado. 5 palabras claras pueden fortalecer un matrimonio. Pueden corregir un rumbo equivocado. Pueden animar al débil. Pueden confrontar a alguien que es rebelde. Y 10,000 palabras incomprensibles, aunque suene muy espiritual y te dicen afloja la lengua, afloja la lengua, afloja la... no produce fruto alguno. Dime dónde produce fruto eso. ¿En dónde? Pablo, recuerda, no está en contra de las emociones, no está en contra de las pasiones, no está en contra de la obra del Espíritu, pero está defendiendo a la iglesia para que la iglesia sea unida y se ame. Porque el amor, otra vez, siempre busca el bien del otro. Y si el bien del otro requiere claridad, pues entonces la claridad no es opcional, mis hermanos, es un acto de amor. Entonces, si tú tienes el don de lenguas, gloria a Dios. Tienes una parte del carisma del Espíritu Santo, gloria a Dios, porque tienes el don de lenguas. Es todo lo que vas a recibir de mí, pues, o sea, ya. Que bueno, gloria a Dios. Ora para que te den la interpretación o para que al de al lado le den el don de interpretación y entonces vemos. Mientras, sí es sencillo. ¿O no será que valoras más lo espectacular que lo claro? ¿O no será que buscamos más experiencias que nos impacten en lugar de cuestiones que edifiquen, verdades que edifiquen al cuerpo? ¿Cómo están tus palabras? Porque esto no nada más es de lenguas, es todo. ¿Cómo están tus palabras cuando das un consejo? Cuando estás en tu grupo de discipulado. ¿Cómo son tus conversaciones espirituales? ¿Todo esto ayuda a que los demás entiendan y conozcan mejor a Dios? ¿Eres claro cuando estás enseñando y compartiendo el evangelio? Cuando exhortas. ¿Estás dispuesto a renunciar a algo que te gusta cuando esto está confundiendo a los hermanos?
Esto tiene una aplicación más allá de solamente tener el don de lenguas o el don de profetización. Esto va más allá. ¿Te has preguntado por qué no hay lenguas o muchas lenguas o interpretación en Coram Deo? No te voy a responder. Pregúntatelo. Ora. Ora para que el Señor te dé el don de lenguas y al de al lado el de interpretación. Es bíblico. Al menos yo lo leo en mi Biblia eso. Entonces, ¿cómo puedes hacer que tus conversaciones y todo sea más espiritual y edificante para el otro? ¿Te imaginas tus conversaciones sin chismes, murmuraciones y mentiras? ¿Te las imaginas? Hermanos, tenemos que confesar que nuestro corazón tiende a querer impresionar, a querer impactar antes que edificar. Entonces, ¿qué debemos de hacer para ajustar nuestra participación en esta membresía? Hermanos, el Evangelio es un mensaje claro que debe de ser entendido para poder ser creído. Entonces, la confusión nunca lleva a Cristo, pero la claridad del Evangelio sí lleva a Cristo. El Espíritu Santo, hermanos, no va a exaltar experiencias desconectadas. Acuérdate de esos otros lugares donde pasaba esto. Eran experiencias individuales. Uno aquí, otro allá. Cristian se paró, hizo para allá no sé qué. Y Valeria ahí en su lugar, pero Vini para allá. Y otro habló por acá y otro aquí. Y este ya se cayó y aquel ya se levantó. Y como que todo desconectado. Porque yo aquel entonces, en aquella iglesia, yo no me acuerdo de haber visto una conexión entre este que hablaba algo y este que hablaba algo y este que hablaba algo y una interpretación. Yo nunca vi una conexión. Al contrario, era como un rape, como un slam ahí, o sea, un desorden. El Espíritu Santo no va a exaltar experiencias desconectadas. El Espíritu Santo va a exaltar a Jesús y va a exaltar su obra salvadora. Hermanos, Dios no nos dio un evangelio misterioso o que estuviera oculto. No nos dio el evangelio en un idioma así. ¿Y eso qué dijo? Es el evangelio, ¿no lo entendiste? Así, no entendí nada. No, Dios no nos dio el evangelio así. Dios nos dio a Cristo, la palabra hecha carne. Dios nos dio a Cristo y su obra salvadora. Él se reveló en amor, en sencillez y con verdad. Pero es nuestro pecado el que distorsiona esto y busca impresionar, busca dominar, busca experiencias privadas, extáticas, ¿no? Es que yo quisiera ser como los profetas, ¿no? El Señor los levantaba y ponían los ojos blancos y decían, no, pues no va a pasar. Porque eso te aleja de edificar a los demás. Y el objetivo de Dios es que tú edifiques a otros. No que hagas un show aquí para que tú seas reconocido, porque además eso le quita la gloria a Cristo. Y tú no quieres quitarle un gramo de gloria a Cristo. Hermanos, Cristo vino a salvarnos justamente para quitarnos ese ego, esa intención de confundir, de dividir y de oscurecer las cosas. No, es que me voy de esta iglesia. Una vez alguien dijo, me voy de esta iglesia porque no se siente el avivamiento del Espíritu. Bueno, pues tienes dos opciones. Esa puerta y aquella, ¿no? O sea, no puedo hacer nada. Cristo habló claramente, enseñó claramente, murió de una manera clara a la vista de todos y resucitó de una manera clara y nos dio una esperanza clara. ¿Por qué nosotros vamos a hacer algo así acá underground? Acuérdate de mi énfasis, los dones deben comunicar claramente el mensaje de Dios para edificar a su pueblo y alcanzar al perdido. Y tercer punto, hay un efecto negativo de las lenguas en los incrédulos. Ya Pablo nos demostró, ¿no? O Pablo demuestra que la edificación comienza aquí.
Y ahora Pablo dice, ahora tienen que ver hacia allá, hacia los que no creen. Porque la iglesia no se reúne solamente para estar aquí todos juntitos y apretaditos. La iglesia se reúne para mostrar con su amor el orden y la belleza del Dios vivo a aquellos que todavía no lo conocen. Entonces, esta reunión dominical no es un círculo privado, un círculo cerrado. Esta reunión tiene que ser un escaparate donde Cristo se vea en todas las vitrinas. Y tenemos que entender algo crucial: el desorden espiritual o la falta de claridad, pues no solamente van a interrumpir o a impedir la edificación del cuerpo o de los creyentes, van a obstaculizar la salvación de los incrédulos. Estamos hablando de un tema eterno, un tema del evangelio, de alguien que nos visita por primera vez. Y Pablo les dice, pues ya maduren, ¿no? Me acuerdo que mi hijo tenía como 8 años y le dijo a un primo que tenía como 17, estaban jugando algo y le dijo, oye, una pregunta, David, ¿cuándo piensas madurar? Me imaginé a Pablo haciendo esto. Hermanos, no sean niños. No sean niños. ¿Puedes imaginarte a Pablo un segundo? Es más, ¿puedes imaginarte a Cristo y al Espíritu Santo inspirando a Pablo? No sean niños. Esto viene de Dios. No sean niños en la manera de pensar. No sean niños. Y no es que el don de lengua sea infantil. Lo que era inmaduro era la manera en que los corintios lo usaban. Eso era lo inmaduro. Porque otra vez los corintios buscaban las experiencias llamativas, ¿no? Unos momentos de estos de éxtasis, algo que impresionara, algo que destacara. Pero los corintios no se detenían a pensar cómo esto afectaba a los que los escuchaban. En otras palabras, ellos amaban más la experiencia que a las personas. Lo hemos visto en muchas otras asambleas. Importa más lo que tú sientes, lo que a ti te vibra, lo que a ti te gusta, que la edificación del cuerpo. Y le dice Pablo, más bien sean niños en la malicia, pero en su forma de pensar sean maduros. Como si les dijera, a ver, hermanitos, sean inocentes en la forma para pecar, pero súbanle las rayitas, crezcan en discernimiento. No sacrifiquen el amor en el nombre de la experiencia que ustedes quieren vivir. No usen las emociones para reemplazar la madurez. Hermanos, la madurez espiritual no se mide por cuánta emoción produces. La madurez espiritual se mide por cuánto amor sientes y muestras. Coram Deo tiene 6 años y pasado, ¿verdad? Y cachito. Y la plantilla se nos ha renovado varias veces, ¿no? Dirán, hay rotación en el call center, ¿no? Bueno, o sea que somos una iglesia como de 3 años, ¿no? Pues los que crecen se van, por favor, ya. Párenle a su cotorreo, porque necesitamos madurar. O sea, estos que el Señor me dejó, súbale, amen más, muestren más. Ya no es el tema de tu emocionalismo. No es por cuánto hablas, sino por cuánto hablas comunicando a Cristo. Todo lo que hacemos en esta asamblea, mis hermanos, debe de hacerse con madurez. Y esa madurez se tiene que demostrar en estas preguntas. ¿Esto edifica?
¿Esto ayuda o esto confunde? ¿Esto refleja a Cristo o esto no refleja a Cristo? Ese debe ser nuestro actuar diario, porque luego hacemos lo contrario. Servimos para ser vistos. Nos duelen cosas que no deberían de dolerle a un cristiano maduro, porque es un privilegio servir al Señor. Y amar al prójimo es un privilegio, porque estamos sirviendo a Dios, amando al prójimo. Estamos sirviendo a Cristo, sirviendo a aquel por el que murió y derramó su sangre. No, tú no eres el único, ¿eh? No eres su único hijito amado. Hay millones más de amados igual que tú, y también necesitan ser servidos. Hermanos, la inmadurez va corriendo atrás de las experiencias, del sentimentalismo. La inmadurez. Pero la inmadurez va corriendo atrás del amor, con todo atrás del amor. Ahí está, yo voy tras el amor, porque si tengo amor por estos, ¿qué? ¿Qué si sirvo en la librería o qué si sirvo acomodando sillas? ¿Qué? No importa. Lo que importa es que amas, sirves. ¿Qué onda? ¿Dónde? Que yo te ayudo, yo le pongo, yo cargo, yo sirvo. Lo he dicho muchas veces, tienes que estar metido en todo, porque amas. Porque viste que a aquel ministerio le hace falta una patita. Yo voy, yo, ¿qué? Pastor, ¿qué hace falta a la iglesia? ¿Por qué oro? Nadie me pregunta eso, hermanos. Lo digo con vergüenza. O sea, me avergüenza que ustedes no me pregunten, pues. O no los quiero avergonzar, pero nomás los quiero señalar, ¿no? Nadie me pregunta, ¿qué onda con la iglesia, pastor? ¿Cómo vamos? ¿Por qué oro, pastor? ¿Hay algo? O sea, a ver, ya ven, el de intercesores, pues nada más hay dos. Algo así. Pues a lo mejor los demás no van corriendo detrás del amor, porque el amor siempre piensa en otro. El amor siempre anda buscando cómo ayudar, a quién servir. Eso le pasó a Israel. Pablo cita Isaías 28. Israel una y otra y otra y otra vez. Y el Señor hablándoles con claridad, con paciencia, con amor. Entonces Dios les habló en lenguas extrañas, usando a los asirios cuando los invadieron. Un lenguaje incomprensible, fue una señal, pero no fue una señal para bendecirlos. Una señal del juicio de Dios. Pablo les dice, cuando la iglesia habla de manera que nadie entiende, pues es una iglesia que no produce nada, nomás confunde. Esas cosas no abren el corazón, esas cosas nada más endurecen el corazón. Hermanos, Dios nunca usa la confusión para salvar. El mensaje del evangelio es claro. Dios usa la claridad para salvar. Todo esto tiene que ver con las lenguas sin interpretación. ¿Te fijas todo el contexto que hay para decirle a alguien, si tienes las lenguas y no hay intérprete, no hables? Ve todo lo que implica. ¿Creemos en las lenguas? Bueno, yo sí creo. Uno sí. Creemos en las lenguas, es bíblico. Ya. Pero hay un principio, hay un contexto, el que Pablo les diga, no muchachos, no. Mejor profeticen. Y aquí pues ya nos metemos en otro rollo, ¿verdad? Porque es como, ¿qué? Hablar en lenguas sin interpretación va a provocar que a los nuevos los espantemos. Y esto no nada más incluye lenguas, hermanos. Esto también habla de vocabulario cristiano que nadie comprende. Expresiones sin explicación. Andar ahí hablando, no, ¿tú qué piensas de la substanciación versus la transubstanciación delante de un nuevo? Ya nos pasó, ¿eh? ¿Se acuerdan? Se va la gente. No necesitas hablar lenguas y que no haya intérprete para que se vayan. Solo necesitas hacer liturgias que parezcan acertijos
o debatir cosas teológicas que otros no entienden, o en las predicaciones usar tecnicismos. Yo creo que casi no los uso, porque además no sé lenguajes bíblicos, pero que de aquí empezara, no, pues es que el arameo, ¿verdad?, tiene una connotación en su gramática donde el verbo y el nuevo así de... Me dijeron que aquí se predicaba a Cristo, pero parece más una clase de teología o una clase de griego. ¿Cómo podemos hacer eso si Cristo vino a revelarse, no a ocultarse? Nosotros somos una iglesia, no somos un seminario. Somos una iglesia, no somos un show. Y Pablo, ya sé que me pasé, aguanten, dice, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Ruido, incomprensión, no hay mensaje claro, Cristo no se entiende, pues Cristo no se recibe. No hay manera. Ponte en los zapatos de alguien que entra por primera vez. Y tenemos a alguien que entra por primera vez, ¿no? Alguien que viene cargado. O acuérdate cuando tú entraste por primera vez a aquella iglesia donde no pasaba esto. Viene uno cargado de preguntas, viene uno buscando esperanza, viene uno preguntándose si Dios existe. Y lo único que encuentra uno es desorden, caos, un tiradero, o sea, de todo, ¿no? Y palabras indescifrables. ¿Qué va a pensar ese dolido del alma? Pues esto no tiene sentido, o sea, me dijeron que aquí estaba Dios, creo que era mejor allá arriba que aquí abajo. Porque aquí abajo están locos. No se les entiende nada. ¿Te imaginas lo que nos va a decir Cristo el día que estemos delante de Él? Yo no quiero pensar. Debemos de cuidar esa área. Hermanos, si un día el Espíritu concede a más el don de lenguas y da a otros la interpretación, no tienes por qué preocuparte. Sabemos cómo hacerlo. Eso no va a suceder. No te estoy comiendo tú no me veas feo. Eso no va a ser en desorden. Ahí sí me comí algo tuyo. Sabemos qué hacer. No va a interrumpir el sermón. No va a haber desorden. Con las lenguas, bájenle el intenciómetro de su delicadez espiritual. Relájense. ¿Alguien lleva aquí más de 2 años? Bueno, 1 año, vamos a pensar. ¿Quién tiene 1 año en la iglesia? María Lolo, acá. Yo. 1 año. Levanten la alta, quiero ver, es una estadística rápida, mi ojo así de águila. ¿Han visto desorden, hermanos? Yo creo que en 1 año una iglesia ya no, si estuviera haciendo las cosas mal, ya estaríamos como amarrados de ya, suelten al profeta, suéltenlo. ¿Verdad? No ha pasado, hermanos. No ha pasado. 1 año. ¿Quién tiene 6 meses? O sea, en 6 meses, si yo estoy haciendo algo mal, yo no aguantaría 6 meses sin sacarlo así. Llevamos 6 años y medio siendo bíblicos, hermanos. Yo llevo 6 años y medio creyendo en las lenguas. Yo llevo 6 años y medio orando al Señor que ustedes profeticen. Y ya lo he visto. Han pasado cosas espectaculares. Que el Espíritu Santo revela algo a su corazón. Y esa persona ora y va con el otro y dice, mira, no sé si te haga sentido, pero toma esto. Y ha habido cosas más espectaculares. Les tengo que dar testimonio, cómo el Espíritu Santo ha obrado.
le ha revelado pecados a un tercero. Los pecados del Alex le son revelados a Martín, así de clarito. Y Martín así de, oye pastor, este cuate está haciendo esto, ¿qué hago? No, ponte a orar. Y ora y habla con él. Y Martín va y se acerca con Alex y le dice, Alex, no sé qué onda, pero deja de hacer esto y esto. Y el otro cae arrepentido, hermanos. Tenemos que relajarnos un poquito porque confiamos en el Señor. Amén. Entonces, ¿te acuerdas qué hizo Natán con David? Eso ha pasado aquí. ¿Cuántos de aquí no somos un Pablo que se nos reveló Cristo de una o de otra manera y nos arrepentimos? Y creo que todos, ¿no? Todos somos todos somos Pablo, ¿no? Cristo se nos reveló, no como a él, pero se nos reveló. Uno dice, no, es que yo leí Romanos y me convertí. Y hay otros que se han convertido con cosas bien raras. Spurgeon creo que se convirtió con un versículo de Eclesiastés, no me acuerdo con qué, así el más raro que te puedas imaginar, y cayó de rodillas. Hermanos, concluyo esto. Llevamos varios sermones hablando de los dones. Y mi mayor preocupación es si realmente los deseamos. Como pastor de ustedes, me preocupa que ustedes no deseen los dones. Que no se tomen el tiempo para orar. El tiempo, me refiero que no se tomen un buen tiempo de orar hasta que el Señor les responda qué don les dio. Porque ya les dio un don. Me preocupa eso. Que no deseen con ardor los dones. En esta iglesia, desde este púlpito, vamos a siempre predicar el Evangelio lo más claro posible, centrado en Cristo, porque sabemos que el Evangelio transforma, el Evangelio convence y el Evangelio salva. Y aquellos que nos visiten por primera vez o aquellos que no son cristianos que vienen o que están recién viendo las aguas del cristianismo, les tenemos que predicar a Cristo desde este púlpito. Y les tenemos que predicar a Cristo con los dones que el Señor nos ha dado, sin confusión, con claridad y siempre con amor. Pablo llamó a los corintios a madurar, a edificarse y a amar. Tenemos que hacer lo mismo, porque este mensaje es para nosotros también. Entonces, hermanos, a partir de hoy, en el amor del Señor, no vamos a buscar las experiencias, vamos a buscar la edificación. Y si tú estás batallando con un tema de que el Señor te dio el don de lenguas o el don de profecía, acércate conmigo, platiquemos, porque no eres un bicho raro. Tampoco eres de primer nivel y los otros de segundo nivel, no. Simplemente es una manera en que el Espíritu Santo te está bendiciendo. Y ya, no pasa nada. Puede ser todavía de más bendición. Pablo lo dice, aquel que escucha las lenguas y cree, sabe que esto es celestial, sabe que esto es... Y aquel que escucha las lenguas y no cree, dice, caray, esto está serio. O sea, las dos cosas funcionan. Igual la profecía se dice claramente y la persona dice amén. Yo les amo mucho y oro mucho por ustedes. Y voy a seguir orando para que el Señor les dé dones. Muchos. Así en combo. Que el Espíritu les diga, a ver, a ti te voy a dar, así
te agarre con puros dones. Porque imagínate a este hermano, a esta hermana bonitos aquí, tan bonitos ustedes, pero ya están llenos de amor, ¿verdad? Pero ahora llenos de dones. Así, que estemos regordetes de dones. ¿Te imaginas lo que va a ser esta iglesia llena de dones? ¿Has tomado un expreso doble a las 11 de la noche? Así estaríamos llenos de dones. Así de, ¿dónde lo aplico? ¿Dónde? Aquí. Hospitalidad, fiesta en mi casa, reunión de mujeres, té bíblico, mi casa, dones. Aquí, hiperactivos. Así los tenemos que desear y orar. O sea, sí tienes que orar. Tienes que hacer el sacrificio de hincarte y orar. Señor, yo deseo. Un pastor en Cuba me dijo: yo leo en la Biblia que sintió la presencia del Señor y sintió la presencia del Señor. Y estuve años. Señor, quiero sentir tu presencia. Quiero sentir tu presencia. Años orando. Dice, y un día, Antonio, me dice, estaba llorando como cualquier otro día. Ya ni me acordaba de esa oración. Y de repente me acordé. Señor, déjame, así como a los profetas, así como tantos hombres de fe, déjame sentir un poco de ti así, tangiblemente. Dice que el Señor le concedió sentirlo. Dice, yo empecé a temblar de una manera que no me podía aguantar. Dice, o sea, era algo que me dio miedo. Le dijo, ya, Señor, ya. Tengo que orar por otras cosas. ¿Sabes? Fue algo, pero él lo deseó ardientemente. No era un don, fue una revelación, fue algo ahí que el Señor quiso hacer, ¿va? Pero lo que te quiero es el deseo ardiente de algo. Hermanos, deseemos los dones, por favor, se lo suplico. Porque entre más dones tengamos, más los vamos a tener que ejecutar. Imagínate, ¿hoy cuántos somos? 7. Imagínate 77 evangelistas en el centro de la ciudad. Parece película, ¿no? Los 77 evangelistas en la Ciudad de México. ¿Te imaginas eso, hermano? Los 77 hospitalarios. Hermanos, hagámoslo. Oremos al Señor que nos dé sus dones y que lo hagamos con amor. Amén. Señor, en esta mañana queremos rogarte por eso. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos por muchos dones del Espíritu. Espíritu, deseamos tus dones, deseamos tu carisma. Llénanos de tus dones, en tu voluntad, en tu gracia, en tu amor, pero danos dones. Señor, levanta evangelistas, levanta servidores, Señor. Levanta gente hospitalaria. Señor, levanta gente que tenga un don de fe espectacular. Señor, levanta gente con generosidad inexplicable. Señor, levanta personas que hablen en lenguas. Levanta intérpretes, Señor. Señor, en esta mañana o tarde yo te pido que todos, Señor, en Corandeo, todos profeticen. Todos profeticen.
que cuando alguien entre y no crea en Jesús, caiga de rodillas por la presencia del Espíritu Santo y porque ve tangiblemente cómo nos amamos, cómo nos servimos, cómo somos generosos, cómo somos hospitalarios, cómo ejecutamos la fe, cómo ejecutamos el amor, la gracia, el perdón, Señor. Haz de esta iglesia una iglesia rica en dones. No sabemos cuántas personas traerás y cuántas personas terminaremos siendo, pero no queremos ser un show, no queremos predicadores estrellas, no queremos animadores, no queremos nada de eso. Queremos un sermón bíblico que predica a Cristo, que predica el Evangelio. Queremos hermanos que muestren dones, gracia y mucho amor. Concede esto a esta iglesia. Has traído gente nueva, Señor. Y eso para mí son dones que nos estás regalando en Coram Deo. Que los que estábamos antes mostremos dones. Y que los que acaban de llegar muestren dones. Queremos ser una iglesia conforme al corazón tuyo. Una iglesia que alcance al perdido, que proteja al desvalido y que se amen unos a otros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, te necesitamos. Necesitamos a Jesús. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos madurez para usar esos dones claramente. Necesitamos humildad para realmente buscar lo que edifica, Dios. Y necesitamos tener el amor de Cristo. Ayúdanos, danos arrepentimiento si es que hemos hecho las cosas mal. Purifica nuestro corazón, intensifica nuestro corazón para desear esos dones, limpia nuestras motivaciones. Ayúdanos a usar nuestros dones responsablemente, en temor y sujetos a la palabra, para que tu iglesia sea edificada. Y entonces mostremos a Cristo a aquellos que no tienen esperanza, aunque sean de esta iglesia. Gracias, Dios. Gracias por estos 77 dones que le das a esta iglesia. Gracias, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.